despierte nuevamente con nosotros. Y aquí pues estamos prestos para escuchar ese mensaje que viene de parte del Señor. Amén. Bienvenido. Muy buenas noches para todos. Para mí, como siempre digo, es un privilegio nuevamente estar junto a ustedes. Ha sido una bendición esta invitación para participar de Orando por Venezuela. La verdad que me trae mucho regocijo al espíritu, porque es un momento más donde el Señor me permite transmitir su palabra y poder ser un instrumento para que otras almas puedan tener un encuentro personal con el Señor y de esa manera puedan hallar la salvación y vivir la eternidad junto al Señor Jesucristo, que es lo que anhelamos todos como cristianos. Entonces, le doy gracias a la pastora Duberly por la invitación, a los hermanos que me conectaron con el ministerio y a todos aquellos que están participando constantemente y orando, intercediendo para que esto siga creciendo y más pastores se sumen y más congregaciones sean bendecidas. Y como bien dijeron hace poquito, muchas personas que realmente quizá no tienen la posibilidad de llegar hasta los lugares de reunión por problemas de salud, pero bueno, el Señor ahora de esta manera puede entrar en sus hogares y a través del WhatsApp o a través de Zoom o a través del Internet, por diferentes medios, pueden escuchar la palabra de Dios. Así que bueno, muchísimas gracias. Como ustedes saben, siempre a mí me gusta alertar para que las personas no pierdan la bendición, que ahora es muy importante el control del corazón. El control del corazón. Usted no puede dejar que el corazón se desconcentre. El corazón siempre quiere trabajar, el corazón quiere fluir. Y si nosotros no le damos el material para que trabaje, él lo va a empezar a buscar. Y lo más probable es que lo esté buscando en el mundo, esté buscando en las aflicciones, en los dolores, en las situaciones difíciles. Entonces nosotros tenemos que tenerlo trabajando, porque si uno piensa en la preocupación crece más. Si uno piensa en la palabra de Dios crece más. Entonces, por eso es muy importante el control del corazón. A mí me pone mucha preocupación. Yo sé que no todos tienen la misma fe, la misma confianza en el Señor Jesucristo, algunos tienen que crecer. Y a mí una de las cosas que más me preocupa es cuando la gente va a los médicos, porque los médicos en realidad le van a decir lo que ellos entienden que la persona tiene de la parte humana. Y le van a decir, usted tiene un cáncer, usted tiene un tumor, usted tiene una parálisis, usted tiene, no sé, una úlcera. Pero sin embargo, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que la enfermedad en el cuerpo del hombre viene por otro lado, viene por una deficiencia del alma, por una mala comunión con Dios, por un pecado que se cometió, por una rebeldía, una desobediencia. Entonces sabemos muy bien que el problema de la salud es un reflejo de lo que está sufriendo su alma. Tiene ira, tiene envidia, tiene bronca, tiene odio. Entonces cuando uno va a los médicos, pasan esas cosas. La palabra del médico la reciben rápido, la aceptan enseguida. Pero cuando el siervo de Dios le da la palabra del reino, que Jesucristo vino, recibió azotes, que por sus llagas somos sanos, a veces le cuesta una barbaridad poder creerlo y entenderlo. Y sin embargo, lo que realmente lo va a sanar de la aflicción que tiene. Entonces, ¿por qué viene ese descuido? Y porque no cuidó el corazón. Entonces, tengo un cáncer, piensa en el cáncer crece, le va tomando cada vez más la mente, el corazón, y al final la persona se puede terminar muriendo. Piensa en la palabra de Dios, me tengo que arrepentir, Jesucristo sufrió por mí, los azotes, la sangre, perdóname Señor, pequé, eso crece, y la bendición de Dios se manifiesta si el arrepentimiento es sincero. Entonces, es muy importante, es sumamente importante en dónde está nuestro corazón. Y para que usted reciba bendición en esta noche, yo quiero que su corazón esté ahora acá en este lugar escuchando la palabra. No se me distraiga, preste atención, tenga su corazón hablando. Señor, te amo, Señor, te amo. Señor, háblame a través del pastor. Señor, tú tienes una palabra para mí. Yo creo que a partir de hoy voy a tener un crecimiento espiritual. Entonces la cosa cambia porque usted va a estar totalmente concentrado y la palabra de Dios va a hacer el efecto que realmente tiene que hacer en su vida. Entonces, para comenzar el mensaje, toda la palabra de Dios tiene como finalidad que el hombre vuelva a ser íntegro. Ese es el objetivo de toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda volver a glorificar a Dios en la tierra. Eso es el plan de Dios, el primer plan de Dios, fue proyectarse en todos los espíritus para que todos vivamos en armonía y feliz, porque todos nosotros, tanto los angelicales como los humanos, íbamos a recibir de la presencia buena de Dios. Entonces esa paz, esa armonía, ese amor iba a fluir en todos los espíritus.
Sabemos lo que pasó con Lucifer, ¿no? El ángel, el querubín caído, que Dios lo había hecho perfecto hasta que se halló en él maldad, degeneró lo que tenía de Dios adentro. No era que el querubín era un ser creador, no era un ser creado como todos nosotros. Simplemente que al degenerar toda esa perfección, ¿no?, que Dios había puesto dentro de él, permitió que el mal entrara en el universo, porque primero lo trasladó a los ángeles y después lo terminó trasladando a los humanos. Entonces, lo que realmente hizo ese querubín, cuando trasladó esa maldad al ser humano, fue destruir el matrimonio que había entre el alma y el espíritu, que era lo que permitía que el hombre sea una persona íntegra y pudiera manifestar a Dios en el cuerpo. El plan original de Dios, manifestarse a través de los hombres para disfrutar del universo. Cuando el Señor le dio el libre albedrío al hombre, era para que eligiera en todas esas maravillas que le pertenecen a la buena manifestación de Dios. El Señor, nosotros como seres humanos, a través del libre albedrío que Dios nos dio, podíamos elegir entre toda esa gama de maravillas que hacen a Dios en la parte buena de él, en la parte de su esencia buena, y Dios iba a disfrutar a través de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata la Biblia? Y de volver a restablecer ese matrimonio, de volver a hacer que el espíritu y el alma sean idóneos para que la persona sea íntegra. ¿Qué hizo el diablo metiendo el pecado en el hombre? Y lo volvió un ser hipócrita. Un ser hipócrita que el espíritu puede querer hacer una cosa y el cuerpo hace otra. Lo vimos con Pablo. Como dice el Señor Jesús, con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Con su boca parecen que son hijos de Dios, que me están adorando, pero en el corazón tienen al diablo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque justamente el Evangelio se trata de unir nuevamente al espíritu con el alma para que sean idóneos para reflejar a Dios en la tierra. Porque, ¿y cómo lo va a hacer el Señor? A través de su palabra. Es lo único que realmente puede volver a restablecer esa unión conyugal, espiritual. Porque fue lo que hizo la serpiente en el Edén, ¿no? Cuando le dijo, no moriréis. ¿Qué logró? Separar al alma del espíritu. Ya hemos aprendido que el espíritu es representado por Adán, y Eva representa el alma. Lo que hizo el diablo fue cortar esa relación, entonces el hombre se volvió un ser hipócrita, que no pudo manifestar más a Dios en su cuerpo porque perdió completamente su personalidad, y ahora el hombre que no tiene a Dios lo único que hace es reflejar al diablo. Por eso el diablo toma el lugar de padre que realmente le pertenece solamente al Dios creador. Entonces, en base a esto que estoy hablando ahora como para entrar en el tema, es que hace ya 2 jueves atrás estuvimos hablando que Jesucristo dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, vine a traer espada. Y ahí está muy claro lo que vino a hacer Jesús. Y dice, vino a separar al hombre, al padre del hombre, al padre del que supuestamente es su hijo, en referencia a que ese padre en ese momento es el diablo. Porque mientras la espada de Dios no viene a este mundo, el único que tiene paz es el diablo, porque sabe que lo que está haciendo con cada uno de nosotros es lo correcto para que vayan todos al infierno. Entonces, lo que para el diablo es paz, para nosotros es enfermedad, dolor, amargura, ira, bronca, contienda, disputa. Eso es lo que le trae la paz al diablo. Mientras nosotros sigamos actuando de esa manera, y nos lleva a todos al infierno, logra su objetivo. Entonces, cuando viene Jesucristo, la situación cambia, porque Él trae la palabra, Él trae otro lenguaje, y ese lenguaje es el que va a cortar la relación con el diablo para que nosotros podamos estar preparados para que Él una el matrimonio, al espíritu con el alma. Entonces Jesús dice que no vino a traer paz a la tierra, vino a traer espada para separar al padre del hombre. Está hablando del diablo, de nosotros que estábamos bajo el yugo de esclavitud por la tendencia pecaminosa que recibimos de Adán. Después dice a la madre de la hija. Y ya lo estuvimos viendo esto también, que la madre representa a la falsa iglesia y la hija representa al alma. El Señor tiene que cortar con su palabra la relación que hay entre esas iglesias falsas y las almas para que queden libres, para que realmente esas almas, si escuchan la palabra de Dios, puedan restablecer el matrimonio con su espíritu, escuchando un evangelio verdadero.
Entonces acá vemos que el tema principal es el alma, ¿eh? Es buscar la comunión del alma con el espíritu. Entonces el Señor tiene que estar cortando todas las cosas para que esa alma tenga la libertad de encontrarse con su verdadero esposo, y poder vivir feliz, volver a ser íntegra, reflejar a Dios y poder ir al cielo. Entonces después dice el Señor también que vino a separar la suegra de la nuera. O sea, si hay una nuera es porque se casó. Por eso tiene la suegra. Entonces, en este caso, la suegra representa al Espíritu Santo, lo estuvimos viendo. La palabra realmente que se predica de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, la nuera está casada con el Hijo de Dios. Entonces, la suegra que representa al Espíritu Santo, hablando a través de los siervos de Dios, lo que quiere lograr es que la nuera esté preparada, capacitada, para que sepa qué es lo que le agrada a su hijo. ¿Qué es lo que le agrada a Jesucristo? Esa es la función que hace el Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia, tratando que el alma, que logró encontrar el esposo, sepa cómo tiene que vivir para ser feliz a su hijo, a su esposo, al Señor Jesucristo, que toma el control del Espíritu. Ahora vemos que, sin ninguna duda, si Jesucristo trae la espada entre la suegra y la nuera, es porque hay malos matrimonios, hay malas almas que realmente buscaron casarse con ese marido buscando beneficios. Realmente no se enamoraron de él por lo que él es, sino por lo que él le podía dar. Entonces, cuando viene la enseñanza de la suegra sobre la nueva para que se comporte como debe, y la nuera se resiste. Y es lo que nosotros conocemos como la apostasía, que empieza bien y termina mal. Y mucho de esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, cuando Jesucristo habla de la parábola del sembrador. Ahí nosotros podemos apreciar esto. Vamos a ir a Mateo 13:5. Dice así: y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó, o sea que prendió. Llegó a tener una relación de nuera y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y después tenemos otro problema más que refleja otra manifestación de la nuera. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, cuando Jesucristo en la parábola del sembrador da la explicación de esto, encontramos en 13:20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Lógico, él sabe que a través de ese esposo puede solucionar todos sus problemas, porque el Evangelio sabemos muy bien que es buenas noticias. Encontrarse con el Señor Jesús es una muy buena noticia, la mejor noticia que uno puede recibir. Pero por más que uno recibe la sanidad y puede recibir montones de beneficios, y después hay que cumplir la función de esposa, hay que acomodarse a lo que el marido necesita de que la esposa cumpla. Entonces dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Lo que vengo diciendo. Jesucristo te puede solucionar cualquier problema, no importa en la manera que tú llegas delante de Él. Si nosotros obedecemos lo que Él nos dice, Él puede restaurar cualquier problema, cortar cualquier maldición, romper cualquier cadena, cualquier lazo, cualquier yugo de esclavitud, cortar cualquier maldición generacional. No hay nada que Jesucristo no pueda hacer, porque Él venció todas las obras del diablo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y acá es donde el trabajo de la suegra sobre la nuera. Bueno, sí, está bien,
te casaste con mi hijo te va a brindar todos los beneficios que tú necesitas, pero ahora lo que tú tenés que hacer es meditar todos los días en la palabra, porque eso es lo que necesita mi hijo para seguir creciendo y el matrimonio sea fructífero. Tenés que orar todos los días, tenés que tener un cierto comportamiento. Entonces viene la persecución por causa de la palabra y la nuera no resiste y termina apotatando, termina dejando al marido y se va por el mundo nuevamente a fornicar con el diablo. Entonces, una de las cosas porque la nuera se retira, apostata, es porque no quiere hacer las cosas que debe hacer para agradar a su marido. Y después está la otra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan a la palabra y se hace infructuosa. Esta es otra nuera, que de repente acepta las condiciones para vivir con el marido, de meditar y de orar y un montón de cosas, pero no quiere deshacerse de un montón de cosas carnales que realmente trae del mundo, especialmente todo lo que tiene que ver con las riquezas. Y mucha gente termina apostatando justamente por esto, porque realmente no quiere dejar los beneficios de la carne, a veces padecer, sufrir, tener que pasar hambre, sufrimiento por servir en el Evangelio, y quiere tener un buen pasar y entonces al final decide cortar la relación y termina apostatando. Entonces, estas son las cosas que realmente están enfocadas en que el alma se vuelva idónea del espíritu. Después tenemos otra alma, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Esto significa que la nuera aceptó las correcciones de la suegra, realmente estaba dispuesta, tenía una buena disposición para llevar un matrimonio realmente acorde como para entrar al cielo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Sí, claro, hay una diferencia, porque más allá de que uno haga lo que al marido le gusta, hay diferentes niveles de profundidad en el conocimiento de la palabra para dar los frutos. Unos creen una cosa y otros creen de esa misma cosa algo más, porque estamos hablando de una misma semilla, estamos hablando de un mismo versículo, pero que la gente le puede dar diferentes interpretaciones, creerlo hasta cierto nivel. Por eso, cuando Jesucristo dice que le dio autoridad a sus discípulos para echar demonios y sanar de toda enfermedad y de toda dolencia, ese es el nivel más alto. Eso significa que entendemos que todo es pecado y a través de Jesucristo, a través del poder y esa autoridad para echar demonios, puede crecer una pierna, puede crecer un brazo, una persona que tiene síndrome de Down puede ser transformada, pero bueno, ese es el nivel más alto en la profundidad de la creencia en base a la sanidad que el Señor puede hacer. Pero uno puede creer, bueno, sí, cuando me duele la cabeza, me duele el estómago y yo oro a Dios, le pido perdón y recurro a Él y Dios me sana. Bueno, ese es el que logró 30. Después está el otro que dice, no, a mí cuando me vino el cáncer, cuando me vino el tumor, cuando me vino la úlcera, yo creía en Jesucristo y Jesucristo me sanó. Bueno, perfecto, ese tuvo una profundidad de 60, sigue dando fruto, le gusta a Dios, va a entrar al cielo, va a estar en las bodas del Cordero, precioso. Pero bueno, después está el que hace el 100%, que ese es el que crece la pierna, crece el brazo, el síndrome de Down se transforma y ese cosecha el 100%. Entonces, todo es en relación a qué tipo de compromiso tiene el alma con el espíritu. Hasta dónde llega la profundidad de la relación matrimonial para que Jesucristo pueda glorificarse en la tierra. Algunos lo glorifican más que otros. Entonces, son muy importantes las señales que nos da nuestra alma. Por eso, mientras una persona no se desglose para servir a Dios, va a ser muy difícil que pueda interpretar bien el Evangelio. Hay que desglosarse, hay que saber qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo. Y cómo trabaja cada una de las partes del cuerpo, porque son tres cosas totalmente diferentes que hacen al ser humano, pero tienen sus particularidades y eso es lo que nosotros deberíamos enfocarnos en conocer justamente para qué, y para agradar mucho más a nuestro esposo y no llegar a apostatar y a perder la relación. Entonces, en Mateo 26:38 dice algo que a mí siempre me conmueve muchísimo. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Todos sabemos lo que pasó Jesucristo en Getsemaní. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué me llama tanto la atención esto? Y porque nosotros sabemos muy bien que Jesucristo hizo todo lo que el Padre le mandó y habló todo lo que el Padre le mandó a decir. Era perfecto, era perfecto. Entonces uno dice, esa perfección, qué tremendo. Parecería como que Jesucristo no tuviera su propia personalidad. Realmente el Padre lo tomó por completo. Pero cuando uno ve esto, ve que realmente Jesucristo tenía su libre albedrío y podía ir en contra de la voluntad de su Padre. Él podía, como hacemos nosotros, ¿no? Que no estamos bien afirmados, bien convertidos, cometemos errores y a veces nuestra alma nos juega en contra y cometemos pecados, desobediencias, agravios. Pero lo de Jesucristo era tan espectacular, ¿no? Me viste a mí, lo viste al Padre, como le dijo a Felipe, o sea, algo extraordinario. Entonces uno dice, pero ¿y Jesús qué? ¿Tenía alma? ¿No tenía alma? ¿Cómo era? Pero Jesucristo sí tenía alma, lo que significa que tenía libre albedrío y podía escoger una cosa diferente. Entonces esto es lo que a mí me impacta, porque Jesucristo dice que le salían conociendo, porque acá es lo importante es desglosarse. Él sabía lo que tenía que padecer su alma. No era que Jesucristo no quería ir a la cruz. El espíritu sabía que tenía que ir y no era que el alma no quería ir a la cruz, pero el alma sabía lo que iba a tener que soportar, lo que iba a tener que aceptar. Entonces el alma en ese sufrimiento, como dice, mi alma está triste hasta la muerte, ya el alma sabía realmente que iba a morir y que iba a tener que resistir, que iba a tener que obedecer lo que el marido quería que cumpliera, lo que había recibido por mandato de Dios, tenés que ir a la cruz, y esa alma tenía que forzarse por pagar ese precio de resistir y glorificarlo para que Jesucristo se convirtiera realmente en el Rey de Reyes, Señor de Señores, y hoy estuviera reinando el universo. Entonces, era tremenda la situación que Jesucristo tenía que pasar, el alma lo sabía y por eso salían gotas de sudor como de sangre, como de sangre de su cuerpo, de su frente. Entonces, ¿qué fue lo que tenía Jesucristo? ¿Qué era? Tenía un alma idónea, perfecta. Entonces era tal la armonía que había entre su espíritu y su alma, que lo único que hacían los dos era glorificar al Padre en la tierra. Por eso Jesús dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, consumado es. El matrimonio fue perfecto. El alma y el espíritu fueron idóneos en todo momento y por eso logré glorificarte. Por eso lo que le estoy diciendo, que esto se trata de volver a la integridad. Y por eso Jesucristo se enojaba tanto contra los hipócritas, que dicen una cosa y hacen otra. Entonces tenemos que prestar mucha atención para entender, nuevamente le digo, en qué estado está mi espíritu, en qué estado está mi alma y en qué estado está mi cuerpo. Pero lo que refleja realmente lo que hay en el espíritu es el alma. Es el alma. El alma puede reflejar en el estado espiritual que está el ser humano, si está en buena relación con Dios o está en una mala relación con Dios. Y eso fue lo que manifestó Eva cuando come del fruto de la ciencia del bien y el mal. En el caso de Adán, fue un caso muy particular, diferente al nuestro. Porque en el caso de Adán, primero el Señor hizo al espíritu y fue al espíritu que le dio las directivas. Si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Se lo dijo al espíritu. El alma todavía no tenía alma Adán en ese momento, no tenía alma, no había sido hecha la mujer todavía. Y antes de eso, también el Señor le había mandado poner nombre a todos los animales, a todas las especies. Entonces, Adán tenía que saber que ninguna especie le habló o pudo tener una relación. Entonces, después de esto, el Señor le hace el alma, que a su vez esa alma se la hace del espíritu, que el espíritu se encuentra en los huesos, por eso sacó una costilla y de la costilla le dio el alma. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Eva es tentada por la serpiente, el alma es tentada por la serpiente, y se manifestó claramente que Adán no había meditado en profundidad en que él iba a morir si comía del fruto, y que ningún animal podía hablar. Entonces, cuando
de entrada nomás, cuando a Eva le habla la serpiente, Eva se tendría que haber sorprendido y enseguida dirigirse al espíritu para decirle, ¿cómo es esto? Si tú tuviste con todos los animales y ninguno se pudo relacionar contigo. Inmediatamente ya tenía que descubrir el engaño. Algo andaba mal. No era posible que una serpiente se expresara hablando con un lenguaje y que ella lo pudiera entender. Y segundo, que este fue el engaño magistral, que al diablo, al engañar al alma, y el espíritu no haber meditado correctamente, que Dios le había dado la orden a él, y el alma fue fácil engañarlo. Le dijo, mira, yo comí, no morí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, porque si nosotros inmediatamente que nuestra alma peca, muriéramos, nadie se salvaría. Entonces, pero claro, acá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué relación tiene tu espíritu con Dios? Medita, no medita, tiene la palabra. Nosotros todo lo que el Padre nos da para hacer, o todo lo que nos dice, deberíamos meditarlo. Nosotros no podemos tomar nada holgadamente de lo que pasa en este mundo sin meditarlo con profundidad, porque justamente si no lo meditamos van a pasar estas cosas. Nuestra alma no va a estar preparada para defenderse ante las tentaciones del diablo. El que no medita, que miraste a una mujer, ya codiciaste en tu corazón, y va a venir constantemente diciéndole, pastora, forniqué, pastora, forniqué, pastora, forniqué, pastora, adulteré. Y claro, porque el espíritu no entendió que le dijo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, son esas cosas. El tema grave es acá, es cuando el alma peca y puede hacer que el espíritu peque. Porque a veces el que es espiritual y es guiado por el espíritu, cuando dice una mentirita y sabe en realidad que el padre de mentiras es el diablo, esa mentirita que dice, y puede durar segundos sin el arrepentimiento correspondiente. Eso es lógico, porque alguna vez en algún acto de miedo o alguna situación extrema, y a veces alguien dice una mentirita ahí, pero si está en comunión con Dios, ahí enseguida el Espíritu lo va a corregir y esa alma se va a arrepentir y van a volver a restablecer nuevamente la relación con Dios. Pero si no, si esa mentira que dice el alma llega al espíritu y ya se hace una práctica, el que peca es del diablo, el que practica el pecado es del diablo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en estas cosas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el espíritu tiene un alimento, que es la palabra de Dios. El espíritu tiene un alimento que es la palabra de Dios. El alma no tiene alimento. Y el cuerpo tiene otro alimento, que son las frutas, las verduras, nosotros conocemos. Entonces, tanto el espíritu como el cuerpo tienen un alimento. La que no tiene un alimento es el alma. El alma se alimenta de lo que tiene el espíritu, de lo que le puede dar el espíritu, tanto internamente porque lo tiene en su corazón o por lo que escucha de afuera. Por eso es tan importante tener los parámetros bíblicos en nuestra mente y en nuestro corazón para detectar, porque nosotros no podemos impedir que las obras del diablo a veces penetren, entren en nuestra mente. Lo que nosotros no podemos dejar es que baje al corazón. Por eso Jesucristo, en el desierto, lo escuchó siempre que el diablo le habló, pero inmediatamente le respondió. Y eso es lo que debe hacer un verdadero creyente que está parametrizado y que no quiere perder la personalidad del Padre Celestial. Ahora, si uno no medita, si uno no se parametriza con la palabra, y va a vivir pecando tras pecado, y ahí vemos una cantidad de creyentes que viven de pecado en pecado y nunca cambian. ¿Y por qué? Y porque el mayor engaño, y esto a mí me choqueó, sinceramente, esto a mí me choqueó, y lo voy a ver un segundito, lo voy a buscar acá el Mateo, esperemos un segundito, Mateo 26. Esto a mí me choqueó y me cambió la vida, y me hizo sumamente prudente y más diligente, porque esto es fatal. Si a uno le pasa esto, es fatal. Y es el caso de Pedro. El caso de Pedro a mí me sorprendió en sobremanera, porque Pedro fue tan audaz que desafió lo que estaba escrito. Pedro fue tan audaz que desafió la misma palabra del Hijo de Dios. Mateo 26, 31, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Lo que está diciendo Jesús estaba escrito. ¿Usted puede creer que hay algo escrito en esta palabra que no se va a cumplir? Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en esta palabra ya aconteció en la mente de Dios. No lo vamos a poder cambiar. Ya todo ocurrió. Lo que nosotros estamos viviendo, como siempre digo, es la misericordia de Dios que nos deja vivir en este mundo ahora material para que nosotros veamos cómo estamos procediendo y analizar si estamos acorde a lo que dice la palabra, porque si no es así, tenemos que arrepentirnos rápido para no ir al infierno. Por eso las misericordias de Dios se renuevan cada día. Todos los días yo tengo que analizar cómo está mi relación con Dios, ver si estoy viviendo de acuerdo a los mandamientos y su voluntad, para estar seguro de que voy a entrar al cielo. Y si no estoy viviendo de esa manera, arrepentirme rápido, rápido, porque si me viene la muerte repentinamente y tengo que ir al infierno. ¿Ya? Entonces, Pedro empezó a desafiar lo que estaba escrito. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y acá es donde yo quiero empezar a que usted entienda la gravedad de tener la palabra en el intelecto y no tenerla en el corazón. ¿Mm? ¿Mm? Tener la palabra en el intelecto y tener al diablo en el corazón. Esto significa lo que estaba pasando con Pedro. Tenía la palabra en el intelecto, pero tenía el diablo en el corazón. Todavía, porque si la palabra está en el corazón, mana la vida. No podemos engañarnos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Y si mana la vida, tiene que salir lo que está en el corazón. Entonces, Pedro estaba desafiando la palabra, totalmente convencido que iba a proceder de esa manera, pero en el momento del problema, en el momento de la presión, y la verdad que no procedió como él creía que iba a hacerlo en su corazón, procedió intelectualmente. Entonces dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, ya le está hablando a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y claro, el mal es contagioso. Tenemos que tener cuidado. Esto es un llamado de atención para aquellos que parecen que tienen fe y nos quieren contagiar con una fe y de repente es un palabrero, como quien dice, que realmente lo dice por decirlo, sin ningún tipo de convicción, sin haber analizado, sin haber pasado por pruebas y situaciones difíciles para decir las cosas con convicción. Entonces, yo siempre digo, a mí no me gusta que me cuenten la película, yo la quiero vivir. Yo no voy a vivir de lo que dicen los otros. Yo te voy a escuchar, voy a respetar tu palabra, pero a mí déjame meditar a mí la escritura, porque la Biblia, el Señor me está alertando, me dice, vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Y por algo Jesús le dice, mirá que ya os he dicho antes. Entonces, yo no quiero poner en mi vida en juego en las manos de nadie. Sí tengo mis pastores, sí tengo mi autoridad, las respeto, pero por lo que dice la Biblia, hasta mis pastores pueden fallar, porque si Dios no acorta los tiempos, nadie sería salvo. Así que van a venir un tiempo tan difícil, tan duro, tan dramático como nunca existió ni habrá más, que yo no me puedo estar confiando aún lo que dice mi pastor. Mientras yo lo vea, que haciendo la palabra y todo, pero yo déjame meditar a mí, yo quiero saber muy bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que dice el Señor, y entonces seguimos para adelante. Y si no, no sabemos qué puede llegar a pasar. Entonces no podemos poner en juego nuestra salvación. A ver, el infierno es eterno, no hay vuelta atrás, no es un borrador, es la vida. La vida es la vida completa, real y trae resultados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lo que hacemos en este mundo tiene eco en la eternidad. Así que muchísimo cuidado. Lo que yo quiero decirles acá que Pedro estaba convencido que tenía un matrimonio perfecto, que su alma estaba en armonía con el espíritu y que estaba dispuesto a morir por Jesús. Y lo que le pasó a Pedro, escúcheme bien, porque el Señor fue misericordioso. Lo que le pasó a Pedro no fue ni después de 3 meses ni después de 2 años. El mismo día, a la noche, esta misma noche, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Entonces, por eso le digo que es tremendo para mí esta situación de Pedro, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? De que el espíritu tiene un alimento, la carne tiene otro alimento, el alma no tiene alimento. El alma se alimenta de la influencia espiritual. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el alma es donde está el libre albedrío. El alma es donde está el libre albedrío, porque el alma tiene que elegir qué cosas
Le vuelvo a repetir, cuando Dios le dio el libre albedrío a Adán, era para que eligieran todas las cosas buenas de Dios, no había pecado, todo era hermoso, maravilloso, esplendoroso, todo estaba enfocado en la luz. Entonces, cuando se le dio el libre albedrío al alma, era para que eligieran en todo lo relacionado con la luz, pero después del pecado entró el problema, porque ahora el alma tiene que decidir qué programación va a meter en su corazón. Porque, ¿qué pasa? El espíritu, ahora, como se rompió la armonía, se rompió la armonía. El libre albedrío, el Señor se lo puso en el alma, en la mujer. De acuerdo a cómo proceda la mujer, va a funcionar el espíritu. De acuerdo a cómo proceda la mujer, es mi alma, es mi libre albedrío, el que debe querer escudriñar la palabra. Después el espíritu es el que la tiene que consumir, la tiene que digerir y la tiene que poner en el corazón, para que mi alma tome de lo que hay en el corazón y pueda expresarlo después en la tierra. Por eso le digo, el caso de Adán era diferente, porque en el caso de Adán Dios habló directamente con Adán, porque Adán vio la gloria de Dios, lo pudo ver a Dios, nosotros no. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Entonces ahora nuestra fuerza espiritual depende de la decisión que el alma ponga a disposición para que el espíritu pueda meditar, para que el espíritu pueda orar. Si el alma se pone rebelde, si no se pone acorde con el... Por eso la suegra entrena a la nuera de qué manera tiene que proceder para que su hijo viva feliz. Va cerrando todo, no va quedando claro. Entonces, el tema acá, que es el alma, la que tiene en este caso la autoridad, el libre albedrío, y para ver cómo va a funcionar todo el ser humano. Mi alma tiene que estar dispuesta a qué? A ceder ante el espíritu el tiempo para que pueda meditar, a ceder el tiempo para que pueda orar. Entonces, de esa manera, el espíritu va meditando, va meditando, va meditando, todo lo que va meditando va bajando al corazón y el alma puede vivir feliz, glorificando a Dios en la tierra porque va tomando de la meditación. Entonces se empiezan a volver en una persona íntegra. Empieza a desaparecer la hipocresía. Cuanto más uno medita, cuanto más uno conoce a Dios, la hipocresía va desapareciendo, va que mermando. Pero mientras no exista esta armonía entre el espíritu y el alma, y nosotros vamos al fracaso. Por eso es fundamental que nosotros entendamos esto. Entonces, algo maravilloso y probablemente hoy las mujeres no estén tan contentas porque a veces piensan que cuando la Biblia habla de la mujer virtuosa se está refiriendo a una mujer, pero en realidad cuando la Biblia se refiere a la mujer virtuosa, se está refiriendo a un alma que gratifica al espíritu. Así que la mujer virtuosa puede ser tanto un hombre como una mujer. El que tuvo una mujer virtuosísima, virtuosísima, y por eso es el prototipo a seguir, fue Jesucristo. Su alma era maravillosa, por eso lo llevó a los lugares que lo llevó. Entonces, el alma, la mujer virtuosa, es el alma, puede ser de un apóstol Pablo, puede ser de Pedro, de Juan, puede ser la suya, pero el alma, la mujer virtuosa es un alma que gratifica a su marido. Y yo hace tiempo que estoy por transmitir este mensaje de la mujer virtuosa, pero no se ha dado, no sé, Dios no ha querido hasta ahora, pero voy a tocar solamente 3 o 4 versículos del comienzo para que usted lo entienda mejor. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién logrará tener esa alma que realmente está dispuesta a escuchar a la suegra para agradar a su marido? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si ganás todo el oro del mundo y perdés tu alma, ¿no es más preciosa que todas las piedras? Y por supuesto que sí, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo siempre digo, la gente peca porque no sabe lo que vale.
¿Mm? Por eso se droga, se prostituye, se alcoholiza, fornica, miente, roba, anda iracundo, lastimando todo su ser. ¿Por qué? Porque no sabe lo que vale su alma, ¿eh? La desesperación que el Señor tiene por tener una íntima relación con esa alma. Entonces dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Claro, el marido está feliz porque el alma le cede el tiempo para que él pase tiempo con Dios y se llene de su palabra, le cede el tiempo para que pueda orar, para que tenga una íntima relación con el Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa después? Y no carecerá de ganancias. Imagínense tener el corazón lleno de la palabra de Dios, el corazón lleno de la meditación del Espíritu para que esa alma pueda tomar de ahí. ¿Qué le puede faltar? ¿Qué le puede faltar a esa alma para ser feliz, para glorificar a Dios? Sobreabunda, sobreabunda bendiciones. Dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, como le vengo diciendo, no es un alma intermitente, es un alma realmente que ama a su marido, le cede el tiempo, entonces no anda con intermitencias, no medita un día y dos no ora un día y tres no pone el diezmo un mes y cinco no, esta alma le da bien todos los días de su vida, todos los días le deja a ese hombre, a ese espíritu tener su relación con Dios para ser fructífero. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y sí, cuando un alma está idónea al Espíritu, ¿qué hace la palabra de Dios? Y toda la palabra de Dios está enfocada en evangelizar. El que realmente está enfocado en las cosas de Dios y lo único que quiere es salvar alma y todavía es más ambicioso, lo que quiere es transferir el Espíritu Santo. Que esto lo vimos. Yo a ese mensaje le puse cazador de recompensas, el que entiende el beneficio que es transmitirle el Espíritu Santo a otra persona. ¿Se acuerdan que les dije? No te lo puede recompensar porque no hay cosa en este mundo que pueda recompensar que tú le transfieras el Espíritu Santo a otro. Entonces dice, busca lana, anda buscando ovejitas, y lino, busca a quien transferirle el Espíritu Santo. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. ¿De dónde viene el pan? Que nosotros recibimos. Viene el pan del cielo, viene de lejísimo, viene. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que el buen mercader anda buscando ¿qué? Buenas perlas. La Biblia dice, anda buscando, ¿qué es buscar las buenas perlas? Y anda buscando la revelación de Dios para que cada vez se haga más rico y más rico y más rico, porque imagínense lo que significa que una palabra de Dios se le revele en su corazón, la riqueza espiritual que le da. Por eso la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ricos. Él se metió con un espíritu pobre, meditó, se hizo sumamente rico, que llegó a ser a la altura del Padre. Entonces, por eso Jesucristo es el prototipo de todo, de cómo tenemos que hacer para funcionar en el espíritu, cómo tenemos que hacer para funcionar en el alma y cómo tenemos que hacer para funcionar en el cuerpo y glorificar a Dios y decir consumado es. Entonces, vemos que la mujer virtuosa no es una mujer que atiende bien a su marido en lo terrenal, que le plancha, le cocina, le lava la ropa. Olvídese, estamos hablando que una mujer virtuosa es un alma que sirve, agasaja a su marido. Y esa alma la puede tener usted o la puedo tener yo. Y yo creo que Jesucristo tuvo la perfecta y el apóstol Pablo tuvo una mujer virtuosa. El apóstol Pedro tuvo una mujer virtuosa. Y todos los siervos de Dios que glorificaron a Dios y tuvieron una mujer virtuosa. Entonces vemos después que Santiago, en el libro de Santiago, encontramos que dice en el 4.3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿qué? En vuestros deleites. Un alma que, un alma rebelde, un alma que no quiere escuchar a la suegra, un alma que se le revela y anda coqueteando con el diablo. Entonces yo siempre digo, esto es tremendo, porque lo que usted le pide a Dios, si no está en la voluntad de Dios, ¿sabe qué está pasando? Usted le está pidiendo a Dios que le ayude a hacer la voluntad del diablo. El diablo se ríe, el diablo disfruta cuando nosotros nos presentamos delante de Dios para pedirle al Padre que nos ayude a hacer la obra del diablo. Esto es tremendo, pero esto es lo que está diciendo este pasaje. Pedís y no recibís. ¿El Padre te va a dar para que haga la obra del diablo? Entonces, si pedís durante años, primero,
Por eso te digo, tenés que evaluar cómo está tu alma. Tu alma se sujeta al espíritu. Tú tenés un alma que le cede el tiempo al espíritu para que esté en buena relación con Dios, para que él pueda meditar, para que pueda orar. Por eso es importantísimo analizar el espíritu, el alma y el cuerpo, a ver dónde está la falla. Entonces, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Claro, ¿qué es ser un amigo del mundo? Y hacer lo que el diablo quiere. Es que nuestro cuerpo siga sirviendo al diablo. Que el diablo use mi boca, use mi mente, use mi corazón, use mis manos, use mis pies, y use todo el ser. Y entonces, ¿qué pasa? Todo lo contrario al plan original de Dios que nos hizo a nosotros para glorificarse en la tierra. Entonces, esta es un alma adúltera, una alma que está rebelde y si sigue de esa manera va a terminar en el infierno. Dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que la ha hecho morar en vosotros los anhela celosamente. Y claro, el padre quiere recuperar completamente su espíritu, no le quiere dar ni el 1% al diablo. El 100% el padre quiere el espíritu, porque ese 1% le hace perder toda la naturaleza. Tenemos que tener cuidado, porque una sola palabra, te puede destruir la relación con Dios. Un no moriréis le hizo perder la relación eternamente a Adán con Eva de Dios. Porque por eso da el ejemplo el Señor del viejo proverbio, el perro vuelve a su vómito, el perro vuelve a su vómito, ese es Adán, el primer perro es Adán, pero después hay seres humanos, después que se desglosaron y cada uno tiene su espíritu independiente, que vuelve a hacer lo que hizo el perro de Adán. Habiendo tenido la palabra de Dios, la dejó de meditar, la dejó meditar y el alma quedó engañada por el diablo y perdió la relación. Por eso el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, el alma que había sido lavada con la sangre de Cristo, y vuelve a revolcarse en el cielo. Entonces, está diciendo que Adán y Eva fueron al infierno. Eso es lo que está diciendo. Y que los que van a hacer lo mismo que hacen ellos, les va a pasar lo mismo. Entonces, acá esto es tremendo, esto es tremendo. Por eso yo digo, la gente no sabe lo que se pierde cuando no meditan la palabra de Dios. Esto es para mí, es maravilloso. Porque la personalidad de Jesucristo, la personalidad de Jesucristo, por eso es el esposo, se forma en el espíritu del hombre. Escúcheme bien, la personalidad de Jesucristo se forma en el espíritu. Por eso el alma tiene que cederle al espíritu el tiempo para que Jesucristo pueda crecer en el espíritu. Por eso el alma, porque lo que está haciendo el Señor es regenerando al viejo Adán, porque el espíritu que nosotros recibimos de nuestro Padre es el que viene de Adán, por eso venimos con la tendencia pecaminosa. Entonces el Señor tiene que venir a resucitar a ese espíritu y formarse Él en ese espíritu. Y para lograr eso, viene el Espíritu Santo para endiosarnos, para darnos la naturaleza de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Para que el Señor nos reconozca como su Hijo, porque en realidad, y esto es lo que la gente tiene que entender, todos tienen a Dios adentro. Todos tienen a Dios adentro. La prostituta tiene a Dios adentro. El alcohólico, el borracho, el ladrón, el asesino, todos tienen a Dios adentro. Lo único que hace el Señor es endiosar a aquellos que realmente están dispuestos a servirlo. Por eso hay un pasaje que es terrible, que es maravilloso para entender esto. Cuando el Jesús dice, tuve hambre y no me diste de comer, ¿quién estaba dentro de ese que se perdió? Ese que nunca tuvo una comunión con Dios. ¿Quién? Jesús, el aliento de vida. El que se tenía que recuperar. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me abrigaste, estuve en la cárcel enfermo y no viniste a mí. ¿Quién estaba ahí? Jesús, no me lo hiciste a mí, por cuanto no se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. A ver, esto es demasiado serio, esto es demasiado serio. Usted tiene que escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ellas tú crees que tenés la vida eterna, pero ellas hablan de mí. ¿Entiende eso? Hay gente que realmente piensa que va a entrar al cielo y está yendo al infierno. Eso está diciendo el Señor. Escudriñá porque tú te crees que sos un hijo de Dios, que me estás glorificando y que me estás alabando y te estás yendo al infierno hasta que tú no entiendas que esto se trata de mí, de qué vas a hacer con mi presencia dentro de ti. Y no, tu camino a la salvación está en peligro. Está en un tremendo peligro. Entonces,
En el espíritu se forma a Jesucristo. En el espíritu se forma al Hijo de Dios. En el alma se forma la novia del Cordero. Son dos cosas diferentes. En el espíritu se forma Jesucristo y las almas santificadas, perfeccionadas, idóneas, son donde se forma la novia del Cordero. Esto es importantísimo porque usted lo entienda para predicar un buen evangelio, para entender con mayor profundidad las escrituras. Toda la Biblia se trata de que la palabra de Dios venga nuevamente a formar ese matrimonio perfecto que tenía Adán antes de su pecado, en el cual glorificaba a Dios en todo su esplendor. Entonces, tenemos el otro pasaje que dice, ¿el vino nuevo qué? Y el vino nuevo, y se tiene que echar en un odre nuevo. ¿Qué significa esto? Que que usted tiene que estar preparado para recibir la palabra de Dios. El vino nuevo, el vino que viene con la unción, el vino predicado por el Espíritu Santo, ¿qué pasa? El alma no lo resiste. El odre viejo, con el que vivían en el Antiguo Testamento, no puede recibir la palabra de Dios. Por eso es fundamental tener el odre nuevo, que su espíritu resucite, el Espíritu Santo venga sobre ese odres, entonces la palabra venida por el Espíritu, dada por el Espíritu, el vino nuevo, entra en ese odres donde el Espíritu Santo lo contiene, entonces lo uno y lo otro se conservan. Pero si usted no despierta su espíritu y no recibe el Espíritu Santo, el vino se pierde, se desparrama porque el alma carnal no puede vivir las cosas del espíritu. Lo del espíritu es al espíritu y lo de la carne es a la carne. Entonces, si viene la palabra espiritual sobre su vida y usted no recibió, no resucitó y no recibió el Espíritu Santo, no nació de agua y del espíritu, y usted va a fracasar, va a derrochar toda esa palabra de Dios que se le dio. ¿Por qué? Y por un alma caprichosa, un alma rebelde, un alma que se niega a rendirse, ¿para qué? Cederle al marido el tiempo para que el marido se perfeccione y los dos puedan vivir en armonía y feliz. Entonces, no sé en qué hora estamos. No, ya, la verdad no llegué ni al 10% del mensaje, pero yo voy a tener que dejar acá porque es muchísimo y no quiero que se les haga demasiado tarde. Pero para terminar, y este tema da para largo, ¿quiénes tuvieron almas idóneas? Y usted se da cuenta, cuando una persona empieza a tener el alma idónea y cuando la persona empieza a ser perseguida, injuriada, ofendida, que se hablan toda clase de males, y esa persona, por lo que le están haciendo, se regocija. Se regocija. Alegraos y gozaos cuando por mi causa os persigan, os vituperen y hablen toda clase de mal. ¿De vosotros qué? Mintiendo. ¿Qué significa? Matrimonio perfecto. Matrimonio perfecto. El diablo está desesperado tratando de destruirlo. De alguna manera quiere infiltrarse, apagarte el ánimo con sufrimiento, con dolor, con mentira, dejándote en ridículo. Todas las cosas que lo sabemos muy bien, lo que pasó con Jesucristo cuando iba a la cruz. Las cosas que le hicieron. Las cosas que le hicieron. Entonces, ¿quién tiene un alma que se está convirtiendo en idónea? Y aquel que cuando le ofenden se regocija y se alegra porque ¿qué significa? Y Jesús está gobernando esa vida, está gobernando ese corazón. Y ahí tenemos a Pedro saliendo de la cárcel después de haber sido azotado y dándole gloria a Dios por haber recibido azote por el Evangelio. Y ahí tenemos a un Esteban siendo apedreado para matarlo, y con su matrimonio perfecto, dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado, yo no quiero ser parte de que alguien se pierda por mí. Entonces ahí uno identifica quién tiene un matrimonio en armonía, realmente que agrada al Padre y lo glorifica en la tierra. Aquel que todavía sigue, y viste, y no voy mal a la iglesia, viste cómo me miró, y no, yo no la quiero escuchar más, y murmura. Usted, su matrimonio es un desastre, su matrimonio es un desastre, con ese matrimonio se me va a ir al infierno. El que murmura, ustedes saben lo que pasa con los que murmuran, en un momento se abrió la tierra y fueron derecho al infierno, derechito los mandó el Señor para el infierno. Entonces tenemos que tener cuidado y analizar cómo está mi matrimonio.
¿Y cómo empieza el cantar de los cantares? ¿De qué se trata el cantar de los cantares? Y de la relación del espíritu con el alma. La sulamita es un alma totalmente apasionada por él. O sea, Salomón representa al espíritu con la presencia de Jesús. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Eso está hablando de las diferentes almas, cómo se acercan a tener la relación con el Señor. Hay algunas que realmente se casan y tienen todos los derechos, como almas bien bendecidas, y hay otras que, bueno, por los beneficios que le da estar con el rey, pero son concubinas, no están en el nivel de las esposas. Pero la tsunamita es una especial, un alma totalmente enamorada de él, y ahí usted ve que salen grandes profetas, grandes evangelistas, grandes maestros, porque tienen un alma diferente. Sí, morena eras hasta que le pegó el sol. Venimos llenos de pecado delante de Dios, un alma inmunda, llena de la presencia del diablo. Pero cuando te pega la luz de Cristo, esa alma se vuelve loca. Y entonces, ¿qué empieza la sulamita? Si él me besara con los besos de su boca. Esa alma está desesperada. ¿Qué significa que él me besara con los besos de su boca? Hablando vulgarmente, quiere que la lengua de él esté adentro de la lengua, adentro de la boca de ella. Quiere que la saliva de él esté adentro de su boca para tener su saliva. Usted sabe cuando tiene la lengua de Jesús, que usted le puede decir 3 letras a una persona y caminar por arriba del agua. ¿Quién no quiere que lo bese con los besos de su boca? ¿Quién no quiere que el Señor meta su lengua en su alma, meta su saliva en la saliva de su alma, para glorificar al Padre en la tierra? ¿Usted sabe lo que hizo Jesucristo con su saliva? Demostró que era el Hijo de Dios, porque había un ciego de nacimiento, que nació ciego, demostrando que ese muñequito estaba imperfecto, y Jesucristo, ¿qué hizo? Escupió en su mano, hizo lodo, se la pasó por los ojos, anda al estanque de Siloé, y el enviado. Jesucristo que dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo puedo hacer con el muñequito lo que a mí se me da la gana. Entonces, pero de eso, ¿de dónde salió? De la saliva. Por eso la sulamita desesperada, porque lo bese con los besos de su boca. Él ya quiere tener la lengua de él y quiere tener la saliva de él. ¿Para qué? Para disfrutar de la gloria de manifestar al Hijo de Dios en la tierra. Hermanos, espero que esto le haya sido de mucha bendición y que esto te despierte el deseo de empezar a analizar cómo está mi alma, cómo está mi espíritu, cómo está mi cuerpo. Porque termino con esto. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Un segundito. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Déjenme ver dónde está el pasaje. Tercera de Juan 1. Voy a tener que ponerlo casi que metí. Tercera de Juan 1, acá está. Listo, perfecto. Dice así: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Por qué prosperaba esta alma? Porque andaba en la verdad. Yo quiero que tengas salud y que prospere como prospera tu alma. Veo que estás teniendo un buen matrimonio. Imagínese el matrimonio que tenía Juan, que recostaba la cabeza en el pecho de Jesús. Y que el evangelio de él es totalmente diferente, porque el evangelio de él trae los secretos espirituales del cielo. Es un evangelio que viene de arriba, una revelación totalmente diferente. ¿Por qué? El romance. El romance que mostraba Juan con Jesús era el que tenía internamente su alma con su espíritu. Entonces quiero que tenga salud
así como prospera tu alma. O sea, como le dije al principio, hay una comida para la carne. Porque como siempre digo, el Señor te educa durante 20 años, te prepara para servirlo y después te le morís porque te cediste en la sal, te cediste en el azúcar, no cuidaste la salud. ¿Y de qué le sirve al Señor? Tanto sacrificio. Entonces tenemos que saber bien cómo funciona nuestro espíritu, cómo funciona nuestra alma y en qué estado están, y cómo funciona nuestro cuerpo y cómo prepararlo para qué, para glorificar a Jesucristo en todo. Así que bueno, hermanos, yo le agradezco una vez más por este privilegio de compartir la palabra. Ojalá que hoy el Señor haya hecho un efecto en su corazón, le haya despertado una inquietud de ponerle seriedad a estas cosas, de darle la prioridad a Dios. No existe un cristiano que no medita en la palabra, no existe un cristiano que no ora constantemente, constantemente. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días está enfocada en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Es una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa no tiene problema por sus hijos por el frío, porque están vestidos con vestiduras robles. Así dísela, para continuar un poco con la mujer virtuosa. Están vestidos con vestiduras dobles, claro. Una mujer virtuosa sabe que tiene que tener el Espíritu Santo y sabe que tiene que tener el vestido de la sangre para ser limpia de todos los pecados. Entonces, es un alma virtuosa, es lo que le transmite a los demás. Recibí el Espíritu Santo y arrepentite con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para tener las vestiduras dobles. Entonces, cuando el diablo venga con las tentaciones y todas las cosas que te quiere hacer para romper el matrimonio, no lo puede hacer. Así que gracias, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche, por este momento, Padre, que una vez más puedo compartir con mis hermanos venezolanos principalmente, pero hay pastores y mujeres de Dios que están sirviendo en ministerios, Padre, que esta palabra, Señor, hoy le haga un efecto de inquietud en el espíritu, Padre, para indagar más profundamente en tu palabra y crecer, Padre, en ese matrimonio interno para que puedan glorificarte, Padre, en la tierra, Señor, que cuando prediquen tengan la lengua del Salomón, del Rey metida dentro del Señor Jesucristo, esa saliva, Señor, para hacer los milagros, señales y prodigios que realmente maravilla, sorprende a la gente y caen rendidos a tus pies, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, también te pido, Señor, si alguno está en aflicción, en tormento, en persecución, en injuria, Padre, en malestar corporal, Señor, alguna enfermedad, algún problema en la noche porque no puede dormir tranquilo por perturbación, ordeno en el nombre de Jesucristo, Padre, a través del Espíritu Santo, para que se corte todo yugo de esclavitud, Padre, toda fortaleza del enemigo sea derribada, se corte toda maldición generacional. En el nombre de Jesús ordeno, Padre, aquel que esté escuchando ahora esta palabra entre en su corazón, Padre, el poder del Espíritu Santo, Padre, esté sanando, restableciendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, dale paz, alegría, gozo, esperanza, fe y sobre todo, Padre, un amor inalterable, un amor inalterable, un amor inalterable. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias por mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. El Señor les bendiga, que tengan una buena noche. Amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra maravillosa.